Consejero, nos interesa mucho la posición del INE sobre todo este debate que tiene que ver con el documento que ustedes emiten a los mexicanos, que es la credencial de elector. ¿Es normal que les pidan los datos a una persona, en este caso para una vacuna, de su credencial? No, porque el dato que se requiere es la CURP, el nombre, y en la credencial hay datos también electorales, por ejemplo, la clave de elector, la sección electoral, que para nada tiene que ver con el propósito de la vacunación, que es un derecho pues universal y que no puede ser condicionado, como llegó a ocurrir, a que se entregue la credencial para que pueda ser fotografiada. De hecho, la ley de protección de datos de nuestro país señala que siempre que a alguien se le requiere un dato, tiene que haber un aviso de privacidad, sea un ente público o un ente privado. Hasta donde tenemos conocimiento, el aviso de privacidad en el caso de la vacunación se daba cuando se accedía al portal para inscribirse. Y en efecto, pues ahí se explicaba cuál era el propósito y eso es loable. Lo que ya no resultaba comprensible es que en el momento en que se presentaban los adultos mayores a la vacunación, se les pidiera la credencial para fotografiarla y quedarse con datos pues más allá de los estrictamente necesarios para pues tener un orden en la vacunación. Por supuesto que es legítimo que se pida que la gente se identifique, hay que saber a quién se está vacunando y no hay mejor instrumento de identificación en nuestro país que la credencial para votar del INE. Es universal, es gratuita, es un documento oficial, confiable, lo usamos todos los días y por supuesto para este propósito también es loable utilizarla. Pero ya de ahí a que se estén vaciando datos que no tienen que ver con el propósito de la vacunación, pues suscitó desconfianza natural, claro. Despertó dudas. A nosotros desde el INE no nos parecía adecuado que esto se realizara. De hecho, ahora estamos atendiendo quejas que ya nos llegaron por el procedimiento y bueno, pues estamos haciendo la investigación. Yo espero que ayer, con la rectificación que hizo el subsecretario López-Gatell, en efecto se haya interrumpido esta práctica, porque de que la hubo, pues claro. Ahí están los testimonios, ¿no? Sí, hubo hasta protestas de los familiares por esta situación. Sí, incluso alguna amenaza. Yo vi algún video de gente diciendo que la habían amenazado de que si no entregaba su credencial, no le pondrían la segunda dosis, ¿no? Lo cual pues es un despropósito. Nada más faltaba que es un doble atropello. Uno negar un servicio de salud al que tiene derecho toda persona en nuestro país y la otra, pues por querer proteger sus datos personales. Hay que entender, yo creo que este es un tema que nos debería de servir para valorar la importancia de la protección de los datos personales. Claro. A veces uno va a hacer alguna compra y le sacan una fotocopia de la credencial para votar. Eso no es correcto, no es correcto que lo hagan ni particulares ni instituciones públicas. Siempre se tiene que decir para qué están guardando los datos de uno y uno debe de autorizar y debe saber para qué se van a usar los datos y si a uno no le parece bien, pues no entregarlos. Incluso está retratando a la gente, pues es obtener un dato biométrico. En el caso del INE, cuando se toma la credencial, la foto de la credencial, pues se sabe que es para identificar a la gente cuando va a votar y ese es el propósito, aunque también sirve para identificarse en muchas otras actividades y la gente pues consciente que eso ocurre. Ahora, ¿para qué se necesitaría tener la foto de un adulto mayor vacunado? Pues la verdad no le veo ninguna lógica. Pero bueno, volviendo al tema de la credencial, hay datos sensibles que el gobierno no debe archivar, la clave de elector, la sección electoral. Luego esos datos son útiles pues justamente para propósitos electorales, para respaldar candidaturas, consultas ciudadanas, sí. La revocación. Y entonces pues no parecía
necesario, claro. Incluso más bien preocupante. Le quería preguntar, consejero, nos queda claro ya, nos dice que el INE tiene incluso denuncias que va a investigar sobre este tema del uso indebido de la credencial de elector y de la toma de datos de la credencial de elector en la vacunación. Quería preguntarle sobre el fallo ayer del Tribunal Electoral. Los magistrados decidieron que el INE no tiene facultades para emitir una medida cautelar como la que habían pedido en contra del presidente. Bueno, revocaron unos lineamientos que nos habían mandado a hacer el propio tribunal. Cuando la Comisión de Quejas y Denuncias emitió una medida cautelar respecto al presidente de la República para que no participara en la contienda electoral, descalificando a algunos actores o apoyando a otros, el presidencia se quejó ante el tribunal y el tribunal dijo no, por ser el presidente y para dejar claros los parámetros de qué debe hacer el mandatario, que para no violentar la Constitución, el Consejo General del INE debe emitir unos lineamientos señalando pues qué es válido y qué no. Nosotros actuamos en consecuencia y dijimos, bueno, pues lo único que no es válido es que el presidente haga referencia a las distintas opciones políticas, a candidaturas, una cosa muy sencilla, acatando la sentencia del tribunal. Y dijimos, bueno, como esto se desprende de la obligación de neutralidad que tienen los servidores públicos, los gobernantes, que está en el artículo 134 de la Constitución, pues esto que es válido para el presidente es válido para todo mundo, claro, para que no lo haga un gobernador, un alcalde. Y de ahí el tribunal dijo, pues es que esto es excesivo, porque nada más era para el presidente, y revoca los lineamientos. Yo creo que en todo caso habrían podido decir, no, como le mandamos a hacer solo para el presidente, queda válido solo para el presidente y no es para los demás, pero de manera muy sorpresiva se echó todo el lineamiento para atrás, en una sesión privada. Entonces tampoco puedo decirte qué fueron los argumentos, porque no nosotros sesionamos en público, nosotros sí decimos cada uno de los consejeros sus posiciones, argumenta su voto, lo hacemos con máxima transparencia. Un asunto tan importante como esto que se decida en sesión privada, pues es llamativo, pero bueno, pues son las prácticas de los magistrados. Sí, consejero Ciro Murayama, muchas gracias.